La pandemia del COVID, los desastres naturales, los terremotos que azotan el planeta generan algunas interrogantes como ¿será este el fin de la historia de la humanidad? ¿Serán las 7 plagas apocalípticas? Estas y otras preguntas que afligen a la humanidad serán respondidas en el tema de hoy. Por lo tanto, te damos la más cordial bienvenida a un programa más de la serie 50 días con Dios. Por esta razón, te invitamos a ponerle atención a la siguiente conferencia bajo el título Las 7 plagas del Apocalipsis. Un tema que disipará tus temores, aclarará tus dudas. Toma nota y déjanos tu comentario. Mi nombre es Raquel Orce y como historiadora tengo el placer de encontrarme de nuevo con todos ustedes para considerar uno de los libros más fascinantes de las Sagradas Escrituras, que es precisamente el libro de Apocalipsis, que no solo analiza hechos históricos significativos en la historia de la civilización humana, sino que además tiene una proyección futurística, es decir, la inspiración divina proyecta el futuro y permite visualizarlo desde el presente, lo cual tiene el objetivo de promover una transformación y un cambio en aquel que lee, escucha, entiende y preserva esa verdad. Por lo tanto, en el tema en que nos vamos a centrar en la presentación de hoy es el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 16 de Apocalipsis habla de un tema que puede ser muy aterrador, podríamos decir, también muy significativo y sobre todo muy solemne, desde el punto de vista de comprender los actos eminentes que van a suceder sobre este planeta. Por lo tanto, vamos a proceder a la lectura del versículo introductorio a Apocalipsis capítulo 16. Versículo 1 nos dice: Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Desde Apocalipsis capítulo 1 sabemos que del templo que estamos hablando está en el cielo. Y por lo tanto aquí vemos una triple combinación de acción. Es decir, Dios ordena a los ángeles, que son sus servidores, que desciendan a la tierra. Así que hay un mensaje, hay una orden y hay también una acción específica. Entonces tenemos claro que todo lo que se va a narrar en Apocalipsis 16 está situado en el planeta Tierra en una forma literal y específica. Sin embargo, el hecho de que se hable de la ira de Dios nos permite percibir que una sentencia, un juicio, un acto finalístico se está confirmando y desenvolviendo a lo largo de este capítulo, lo cual nos permite vislumbrar la seriedad y la trascendencia del tema que vamos a estudiar. Así pues, vamos al versículo 2, donde se nos dice: Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien, tenemos claro que estamos hablando de la Tierra, es este planeta, y de seres humanos que se enferman de una manera terminal, con un proceso degenerativo significativo que además es olfativamente repulsivo y que también nos da la impresión de que se está hablando de heridas supurantes y visibles y que afectan directamente la zona cutánea del ser humano, la piel. Sin embargo, cuando se nos habla de seres humanos, se nos categoriza, es decir, se etiqueta específicamente
¿qué personas van a ser especialmente afectadas por esta pestilencia, por esta pandemia en toda la tierra? Se nos dice que son aquellos que, primero, tienen la marca de la bestia. 2, adoran su imagen. Si ustedes recuerdan el tema que estudiamos juntos de Apocalipsis 13, acerca de Estados Unidos en la profecía, habíamos decodificado cada uno de estos conceptos. Habíamos hablado de la bestia, de la imagen, del proceso de adoración, así como de la marca. Por lo tanto, ahora simplemente expondremos el simbolismo en su literalidad. La marca está relacionada con el día de adoración que caracteriza y une al cristianismo en general, es decir, el catolicismo por una parte y el protestantismo por otra. Tienen en común el día domingo como el día declarado de adoración general a Dios, en abierta contradicción al día establecido por Dios, de acuerdo a Éxodo 20, en el cuarto mandamiento. Por lo tanto, son personas que abiertamente rechazan la ley de Dios, escrita con su propio dedo, que establece el sábado como el día de oración, y simplemente deciden elegir el domingo como día en el que resucitó Cristo, sustituyendo por propia autoridad humana y eclesiástica este paso. Pero también son los que reverencian, adoran a este poder religioso, sea el catolicismo o el protestantismo y la combinación de ambos. Por lo tanto, es un grupo humano que tiene una perspectiva religiosa específica y que abiertamente rechaza las escrituras tal cual fueron dadas por Dios. Pasemos ahora sí a la segunda copa de la ira o segunda plaga. Y aquí vamos a encontrar una sorpresa, porque si en la primera hablamos netamente del planeta Tierra y de los individuos, aquí vamos a encontrar otra área del planeta que está especialmente afectada. Versículo 3 nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Bien, si estamos en la Tierra, siempre estamos en el planeta, pero ahora estamos hablando de la mayor parte de la densidad acuosa que tiene el planeta Tierra. Son los océanos y son los mares. Y sabemos que se refiere específicamente a aguas saladas cuando consideremos la tercera plaga. Así que aquí sabemos que es específicamente agua salada. Pero entonces ocurre algo. Los océanos dejan de tener su consistencia natural y el agua que contienen se convierte en sangre como de muerto. Así que de nuevo hay un olor nauseabundo y hay una consecuencia. Aquí también son seres vivos que sufren y se nos dice que son los que habitan en el mar. Entonces se van a morir todos los peces, todas las criaturas que viven en los mares, sea vegetación como también la fauna. Y obviamente se encuentran en la superficie con esa densidad realmente pues abominable de la condición del mar, y además hay un cambio de pigmentación que hace todas las costas rodeadas por el mar elevarlo a una catástrofe mundial. Vamos a la tercera. Y la tercera, seguimos con esa dinámica de las aguas, pero aquí se nos dice que derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que también se convierten en sangre. Por lo tanto, nos damos cuenta que si la segunda plaga afecta al agua salada que cubre el planeta, la tercera incluye todas las aguas dulces, desde los manantiales, desde los ojos de agua, desde los acuíferos,
hasta los ríos y todas las formas de agua, es decir, en el sentido de líquida, en condición líquida el agua, ¿sí? Entonces, la salada que está en los océanos ya está afectada, los seres que viven en el océano están muertos y flotando sobre las aguas. Podemos imaginarnos por un momento cuán repulsiva puede ser esta escena realmente, pero al mismo tiempo el nivel catastrófico de extensión que tiene, considerando que la mayoría del planeta Tierra está cubierto por los océanos. En este contexto nos damos cuenta que es necesario justificar este comportamiento. ¿Por qué está sucediendo esto? Y se encuentra precisamente como conclusión de la primera, la segunda y la tercera. Y se nos dice en los versículos desde el 5 hasta el 7 de Apocalipsis 16, y vamos a leerlo. Justo eres tú, Señor, el que eras y el que eres, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuál es la razón entonces de que 2 plagas en agua salada y en agua dulce se convierta de un líquido inodoro a un líquido denso y pestilente como es la sangre de muerte? Aquí se nos dice que este es un juicio, es una sentencia, por una razón, por la muerte de todos aquellos que han sido mártires por causa de la verdad de las Sagradas Escrituras. Ustedes recuerdan quizás otro tema que tuve el privilegio de presentarles, que eran los 7 sellos. Y de hecho, en uno de los sellos se nos habla de los mártires que preguntan ¿hasta cuándo? Debajo del altar. Y aquí viene esa voz desde el altar que dice, Dios hace juicio, Dios pone en orden las cosas y el mal no va a ser dominante y perseverante para siempre. Y esa es la razón de esa transformación del líquido del agua a la densidad pestilente de sangre de muerto. Bien, cuando vemos en perspectiva por un momento desde la primera hasta la tercera plaga o copa de ira, podemos establecer un paralelismo muy importante. Las plagas, todas ellas, sin excepción, se derraman sobre la tierra. Sin embargo, se diversifica el área de la tierra donde se derrama. Por ejemplo, en la primera afecta a los pobladores de la tierra, a todos aquellos que deliberadamente y con plena conciencia rechazan la palabra de Dios en su pureza y en su declaración específica por parte de Dios. Y ahora afecta también a el área líquida del planeta, el mar, los ríos y las fuentes. Y mueren los seres vivientes que moran tanto en los océanos como en las aguas dulces. Y también le afecta a los seres humanos porque obviamente no pueden beberla. Bien, cuando tenemos este primer grupo, de la primera a la tercera plaga, nos vamos a la cuarta. Y aquí veremos que es otra área del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra que ahora es afectado. Los versículos 8 y 9 de Apocalipsis 16 nos dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
Bien, ya hemos hablado de la tierra, hemos hablado de las aguas y ahora estamos hablando del sol como fuente de energía, como fuente de vida. Y lo que ocurre es que quema, se convierte en una catástrofe planetaria completa. Es decir, la intensidad de los rayos solares sobre el planeta Tierra, sobre sus criaturas, sobre la naturaleza, es completamente destructiva. Es decir, es completamente consumidora. Y ahora nos damos cuenta, y aquí tenemos la conexión entre la primera y la cuarta plaga. Recordemos que es para un grupo específico de personas. Y es para aquellos que niegan la autoridad de Dios de decidir cómo se le adora, cuándo se le adora y cómo se le adora. Y aquí vemos que estas personas tienen dos reacciones muy interesantes. Dice que blasfeman el nombre de Dios, es decir, hablan directamente contra el soberano de este universo y no se arrepienten, es decir, ellos perseveran en su misma forma de hablar, de comportarse y de creer. Y nos damos cuenta que el Señor está tocando cada uno de los aspectos de la naturaleza. Bien, y nos vamos a la quinta. Y aquí tenemos un contraste. Si en la cuarta nosotros teníamos que el sol quema, aquí sobrevienen tinieblas. El contraste es muy evidente. De una luz intensa y destructiva, llegamos a la más densa y profunda de las tinieblas. Lo leemos en Apocalipsis 16, los versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Bien, aquí tenemos bastante contenido que debemos entender correctamente. Bien, lo primero que se nos explica es que las tinieblas que se producen en una forma sobrenatural están localizadas en un área geográfica específica. Es decir, no es toda la tierra, no es todo el mar, no es todos los ríos, no, es un área concreta. Y se nos dice que derrama su copa sobre el trono de la bestia. De nuevo hacemos referencia a Apocalipsis 13, donde decodificamos el trono de la bestia y hablamos de la bestia como el poder católico, apostólico, romano, cuyo centro es el Estado Vaticano como tal y obviamente como proyección a Roma y el territorio que lo rodea. Así que es un área geográfica específica. Ahora, cuando esto ocurre, y estas son unas tinieblas que no permiten diferenciar el día y la noche, y el ser humano que viva esta experiencia se va a sentir totalmente abrumado por esta situación, hasta el punto que se describe en una forma muy elocuente. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. ¿Y por qué es el dolor? Y aquí se nos dice por las úlceras. Recordemos que las úlceras es la primera plaga, lo cual nos permite comprender que hay una secuencia consecutiva de las plagas y son acumulativas de hecho. Por lo tanto, aunque estamos en la quinta, estas tinieblas producen también una presión emocional y psicológica que, acompañada con el dolor físico por estas úlceras, de nuevo producen otra segunda acción que ya habíamos considerado en la cuarta. Vuelven a blasfemar y no se arrepienten para nada de su comportamiento. Simplemente se afirman. Vemos que la lucha entre la soberanía de Dios y la obstinación humana va escalando
y vamos a observar cómo esto ocurre en forma sistemática. Bien, si del primer grupo de plagas, de la primera a la tercera, encontrábamos tierra y agua, sea esta salada o dulce, entre la cuarta y la quinta nos encontramos en la atmósfera, en todo lo que rodea el planeta, y lo tenemos por contraste. Igual que teníamos aguas saladas con aguas dulces, ahora tenemos aquí sol y tinieblas. Y en ambos casos hay blasfemia, hay un irrespeto absoluto a la autoridad divina, y además no hay ningún indicio de cambio de actitud. Es decir, la obstinación se prevé por la infinita sabiduría divina en este contexto, a pesar de que están sufriendo terriblemente a nivel físico y también psíquico a causa de la cuarta y la quinta plaga. Pero vamos avanzando y vamos a la sexta, y aquí nos vamos a extender un poquito más. La razón es por la extensión de contenido y la riqueza de simbología y de referencias que tenemos en Apocalipsis 16. De hecho, cubre desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Por lo tanto, es obvio que la expansión informativa y explicativa de la sexta plaga va a requerir que tengamos un estudio más detallado de la misma. Pero, sin embargo, queremos leerla genéricamente y tener la panorámica general para después ir detalladamente ver sección por sección. Bien, Apocalipsis 16, desde el 12 al 16, nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, yo creo que cuando leemos esto es realmente impactante. No solamente la riqueza simbólica, sino también la profundidad del contenido. Vamos a desglosarlo sección por sección. Bien, el versículo 12 nos dice y nos menciona un área geográfica específica. Recordemos, en la quinta plaga también teníamos un área geográfica específica. Ahora aquí se nos dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. De hecho, el río Éufrates existe actualmente, nace en Turquía, fluye por las montañas de Anatolia, sigue siendo Turquía, hacia Siria y posteriormente a Irak, y desemboca en el Golfo Pérsico. Así que tiene una longitud aproximada de 2.780 kilómetros. Solo por escuchar los países que son bañados por este río, inmediatamente, creo que las noticias más actuales de Medio Oriente inmediatamente resuenan en nuestros oídos. Es una de las zonas más conflictivas, más alarmantes en relación a el conjunto de intereses financieros, políticos, religiosos inclusive, y fundamentalmente estratégicos. Si teníamos una descripción localizada geográficamente, como era el continente europeo, en la quinta, en la sexta nos encontramos en el cercano oriente. Estamos hablando de Asia, tanto en el cercano oriente como el extremo oriente. Así que ya hemos tratado 2 continentes en una forma específica. Bien, aquí se nos dice que se seca. Nosotros ya decodificamos lo que significaban las aguas
cuando estudiábamos Apocalipsis 13. Por lo tanto, solo voy a hacer una referencia muy sutil a ese tema y se refiere a la población, a la muchedumbre, a la densidad de habitantes. Y vemos que aquí se nos anuncia que en esta área específica del Cercano Oriente va a haber una reducción importante de población, sea por enfermedad, sea por conflictos bélicos, pero es un hecho significativo. El Cercano Oriente siempre ha sido una encrucijada de civilizaciones y culturas. Y de hecho, la civilización occidental debe gran parte de su herencia histórica a las culturas procedentes de Oriente. Y aquí se nos conecta de nuevo desde los reyes del Oriente, que es el Extremo Oriente como China, Japón, y su proyección hacia el Cercano Oriente en Irak, Turquía y Siria. Yo creo que si prestamos atención en las noticias y tenemos una ubicación geográfica más o menos adecuada, nos daremos cuenta que la mayoría de las noticias de nivel internacional están básicamente centradas en esa área neurológica, central, primordial de las relaciones internacionales. Entonces, aquí nos damos cuenta que estamos situados en un área donde se produce una coalición política, porque cuando hablamos de reyes, hablamos de poderes políticos, hablamos de naciones y hablamos de movilidad de dominios políticos en un área geográfica, y ya tenemos claramente definido en qué consiste. Vayamos a la próxima sección de la sexta copa. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bien, este versículo es difícil. La riqueza de la simbología que se encuentra incluida es realmente fascinante. Bien, gran parte de estos símbolos, insisto, cuando explicamos Apocalipsis 13 ya lo hicimos. Si tuvieran alguna duda o algo no quedara claro, por favor, les remito a la presentación previa de hace algunos días, posiblemente la semana pasada, relacionada con Estados Unidos en la profecía, porque aquí encontramos la conexión entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16. Bien, entonces, cuando hablamos del dragón, estamos hablando del paganismo y del espiritismo. Es un compacto religioso muy importante. La boca de la bestia, estamos hablando del papado, del catolicismo, y de la boca del falso profeta, estamos hablando del protestantismo apóstata, que está básicamente escenificado a través de Estados Unidos. Entonces, es claro que hay una triple coalición religiosa aquí, porque se observa que estos 3 poderes religiosos, sea el paganismo, el protestantismo y el catolicismo, promueven el mismo objetivo y hablan de la misma manera. Pero se nos dice que estos 3 son espíritus inmundos. Tomen como referencia Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 4, se nos dice que hay 2 tipos de espíritus y hay que probar los espíritus. ¿Y cómo se prueban los espíritus? Se prueban en base a las Sagradas Escrituras. Si son contrarios, si abiertamente rechazan o manipulan el contenido de las Sagradas Escrituras, son declarados espíritus inmundos. Y cuando nosotros vamos a la primera plaga, sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los que forman parte y crean la marca de la bestia, que es la adoración universal del domingo como único día absoluto de adoración a Dios, en abierta contradicción al día elegido por Dios,
que es el sábado, y por otra parte la adoración de todo un conjunto doctrinal formado por el protestantismo y el catolicismo que contraría absolutamente los principios básicos religiosos expresados en la Biblia. Pero aquí se nos dice que son inmundos, pero lo compara con un animal. Y este animal es inmundo por sí mismo, tal como se describe en Levítico capítulo 11, donde ustedes pueden leer un listado de animales inmundos y un listado de animales limpios. Bien, aprendamos un poquito de las ranas. ¿Por qué el Señor ha elegido precisamente a este animal como un símbolo de esta triple coalición religiosa? Les quiero presentar 7 características de las ranas que realmente es perfecta su aplicación a estos poderes religiosos. 1. Las ranas son anfibios. ¿Qué quiere decir? Anfibio significa que puede vivir en el agua y puede vivir sobre la tierra. Por lo tanto, una de las características de estos poderes religiosos es su adaptabilidad. No importa dónde están, no importa cuáles son las circunstancias, se adaptan, permanecen. Una característica muy importante, porque recuerden que se nos decía que hablan a manera de ranas. Y esto es muy interesante. Para mí fue realmente impactante. Las ranas, si consideramos la versión masculina y femenina de las ranas femeninas son mudas. Solamente las ranas macho son las que hacen un ruido específico y es un sonido muy curioso que se llama croar. Este croar en la mayoría de las especies es siempre el macho el que croa. Ahora, ¿cuál es el objetivo del croar? El croar se da para producir el apareamiento, para encontrar una hembra o muchas hembras. Ahora, como los machos son los únicos que croan, las hembras ranas eligen ser cubiertas por el macho rana de acuerdo a la intensidad y a lo espectacular de su croar. Así que estos 3 poderes religiosos no solamente son altamente adaptables, sino que además buscan esa alianza, buscan ese apareamiento, buscan esa coalición, esa globalización a nivel mundial, porque ese es el objetivo por el cual las ranas croan. Veamos algunas características más. Las ranas son de sangre fría y se adaptan a la temperatura de su cuerpo según el medio ambiente lo da. Por lo tanto, otra vez tenemos la confirmación de la adaptabilidad, no solamente a lo seco y lo mojado, sino también a la temperatura ambiental. Y son, sin embargo, muy frías, muy distantes. Otra característica muy importante, la cuarta, es la versatilidad que tienen estos animales. Fíjense que, por ejemplo, la vista de las ranas, ellas son capaces de ver en varias direcciones a la vez. ¿Sí? Es decir, el mismo ojo puede tener la perspectiva de derecha, izquierda, delante y atrás al mismo tiempo. O sea, la capacidad superior de adaptabilidad, porque es la versatilidad, la capacidad de ver y observar en todos los ángulos que le rodean, es realmente espectacular cuando uno comprende por qué el Señor en su infinita sabiduría usó las ranas como un símbolo de estos poderes religiosos. Tenemos otra muy importante y es la metamorfosis. Es decir, es impresionante lo que ocurre con una rana hasta que llega a su estado de adultez. Primero parece un pez, o sea, es primero un huevo. De huevo a larva. De larva se convierte prácticamente en un pez en las charcas o en los ríos,
hasta que tiene esa doble capacidad de estar en la tierra o estar también en el agua. Esa metamorfosis que es muy evidente y altamente transformativa, es absolutamente definitorio de estos tres grandes poderes espirituales. Algo muy importante que de nuevo vuelve a reivindicar el principio de adaptabilidad y versatilidad es la flexibilidad. Fíjense, la lengua de la rana tiene una lengua rapidísima. Fíjese que la mueve más rápido que un ser humano parpadea. O sea, la lengua de la rana va más rápido que nosotros abramos y cerramos un ojo. Así que su adaptabilidad al medio, su capacidad de ver y su capacidad de mover la lengua, porque es un animal depredador, es carnívoro, ¿sí? Es impresionante. Prácticamente ni se ve. Otro, y es la séptima característica que hemos elegido, es la trascendencia. Fíjense, las ranas se caracterizan por sus saltos, ¿sí? Pero una rana, la mayoría de las ranas son capaces de saltar más de 30 veces su propia longitud. Entonces, ven en todos los ángulos. Pueden tomar a su presa más rápido que nosotros abrimos y cerramos un ojo. Y saltan 30 veces más en extensión que lo que ellas mismas miden. Por lo tanto, es un animal que es absolutamente el ideal para observar ese triunvirato de poderes religiosos que se caracterizan por estos 7 principios que acabamos de presentar. El versículo 14 sigue con el principio de los espíritus inmundos a manera de rana y se nos dice claramente que además de que son espíritus inmundos, son así porque son espíritus de demonios, que no solamente son pasivos, sino que dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa triple coalición entre paganismo, catolicismo y papismo se produce como unión religiosa por el poder político. Y aquí tenemos a estos espíritus de demonios y después tenemos al poder político, juntos. Entonces esta cohabitación que se da, la unión entre la Iglesia y el Estado, esa división de poderes no va a existir más. Es decir, la política, el mundo civil va a obedecer, va a establecer las regulaciones sociales estrictamente basadas en los principios religiosos que desenvuelven en una forma ecuménica y globalizante estos 3 grandes poderes religiosos, con un fin: una abierta confrontación con Dios. Recordemos que hasta ahora, todo el tiempo en las plagas, 2 veces tenemos claro que blasfeman contra Dios, que rechazan abiertamente la autoridad de Dios. No es en una ocasión, no es en una circunstancia, no es ocasional, es permanente, es constante y es escalante. Y aquí lo volvemos a confirmar. Pero algo más todavía en la 6ª plaga. Se nos dice exactamente en qué lugar ese conflicto se va a llevar a cabo. Es la 3ª referencia geográfica que tenemos en las 7 plagas. Y aquí pueden ver en el mapa dónde se encuentra Armagedón. Armagedón es una combinación del término hebreo Megido. Ar es por colina y Megido es el nombre del área como tal. En la Biblia la encontramos en diferentes lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como Valle de Josafat, como el Valle de Jezreel, como Megido. Y ahora en Apocalipsis lo tenemos como Armagedón. Y se nos dice que esa área que está localizada en el centro norte
de lo que actualmente es el Estado de Israel y que correspondía a básicamente las tribus del norte localizadas durante el Antiguo Testamento en esta área, es un lugar absolutamente fundamental en la historia. No solamente han ocurrido muchísimas batallas en esa área, podríamos tener básicamente un conteo entre 35 a 37, la última de hecho en 1918, prácticamente en el cierre de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña precisamente en ese lugar dio el ultimátum final y fue la declaración final de disolución del Imperio Otomano y la nueva reestructuración de todos los países árabes en esa región. Por lo tanto, este es una encrucijada. Ha sido un área logísticamente y estratégicamente básica para el camino de Asia hacia África, contactando lo que fue la civilización mesopotámica con la civilización egipcia y a su vez esta coalición en su proyección hacia Europa. Por lo tanto, es un lugar no elegido al azar, tiene un gran significado espiritual, fundamentalmente, pero también tiene una importancia estratégica significativa en estas circunstancias. Y ahora vamos al versículo 15, que todavía forma parte de la sexta plaga, y es una declaración que nos permite la ubicación en el tiempo, porque nos dice antes y después. El versículo 15 en Apocalipsis 16 nos declara el siguiente mensaje: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Yo vengo como ladrón es un concepto común en los evangelios e inclusive en las secciones epistolares del Nuevo Testamento, y tiene una referencia absolutamente directa y sin lugar a dudas a la segunda venida de Cristo. Esto nos permite a nosotros comprender claramente en qué momento nos encontramos. Y todo esto sucede, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta plaga. Antes, aunque hay una sucesión obviamente, pero con la sexta nos encontramos al paso previo a la segunda venida de Cristo, lo cual nos permite verlo retroactivamente como un periodo en la historia, en las convulsiones de la naturaleza, en las reacciones cósmicas de la situación en la que nos encontramos. Y vamos, por lo tanto, a la séptima plaga. Y la séptima plaga nos va a recordar también los sellos. Recordemos que aquí hay un paralelismo, ¿sí? Y posiblemente lo van a recordar. Entonces, el séptimo ángel, versículo 17 de Apocalipsis 16, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Si lo teníamos las plagas en la tierra, si la teníamos en el agua, si la teníamos en el sol, ahora la tenemos en el aire. Y se nos dice algo muy importante. Esto es la culminación. Es después de esto, ya no hay más. Esto es hecho está. Y vamos a ver qué es lo que culmina y cómo culmina. Y se nos dice que eso está ocurriendo en el planeta Tierra. El versículo 18 nos habla de relámpagos, de voces, de truenos, de un temblor como nunca antes, del terremoto más grande que se haya conocido en la historia, de un movimiento de la masa de la tierra, porque dice que las islas huyen y los montes no son hallados. Así que hay un completo movimiento de las fallas tectónicas del planeta Tierra. Hay una movilización de la masa actual, como nosotros la vemos, va a ser movible, va a ser transformable. Y área insular posiblemente va a desaparecer, y también área continental
va a sucumbir. Por lo tanto, es una convulsión del planeta, es una completa transformación de tierra, mar, aire y atmósfera. Y vemos otra característica más. Cuando todo esto está ocurriendo simultáneamente, cae un enorme granizo, nos habla el versículo 21, pero no es un granizo común, es como del peso de un talento. Y ahora volvemos a constatar el comportamiento de aquellos que adoran a la bestia y tienen la marca. Dice que vuelven a blasfemar. Y esta es un momento que sin lugar a dudas permite constatar que todo ya ha sido hecho sobre la tierra. Y la segunda venida de Cristo es lo que acontece precisamente con la presentación de la séptima plaga y la culminación del mismo. Y Dios dice, he aquí yo vengo, y vengo como ladrón. No podemos poner una fecha, pero sí podemos prever por esta información cuán cerca nos encontramos. Pero sabemos que hay una contextualización, es decir, la marca de la bestia tiene que estar completamente establecida, globalizada a nivel mundial. Es decir, que el domingo es el día que por la fuerza o por la razón es impuesta a toda la humanidad. 2. Tiene que haber esa triple coalición religiosa y esa unidad intrínseca con el poder político. Cuando eso se da en una forma total y absoluta, empiezan a desenvolverse estos juicios de Dios que desencadenan. Cuando todo se ha hecho, cuando la soberanía de Dios se ha confirmado, cuando el poder de Dios sobre la naturaleza es incuestionable y cuando aquellos que han menospreciado, blasfemado y rechazado su palabra van a ser testigos de la venida gloriosa como Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro Salvador Jesucristo. Quiera cada uno de los oyentes ser bienaventurado en ese gran día. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que las 7 plagas apocalípticas están en un futuro cercano y que la manera de escapar de estos juicios es escuchando y obedeciendo la misericordiosa invitación de Dios, es nuestra oración que hoy puedas tomar una buena decisión. Tenga en cuenta que es ahora cuando se decide nuestro destino finalmente. No se vaya a perder la próxima conferencia porque trataremos a la luz de la Biblia sobre las vacaciones del diablo según el Apocalipsis. ¿Dónde? ¿Cuándo? Descúbralo a través de la serie 50 días con Dios en Facebook, YouTube e Instagram.